La violencia probablemente sea un recurso biológico que tiene el ser humano y muchos dirán que la palabra violencia no puede estar vinculado con un recurso biológico como tal, ¿no? Pero nosotros los humanos hemos socializado ciertos instintos naturales que están vinculados con la supervivencia, instintos vinculados con la capacidad de defender nuestro organismo físico de un ataque, o llegado el momento cuando las circunstancias lo marquen así, por inanición o por otra serie de cuestiones, atacar a otro ser vivo con el fin de poder vivir uno mismo, ¿no? Esto, de alguna manera, en un ambiente socializado, se convierte en violencia, y la violencia tiene muchísimos rostros distintos, ¿no? Todo ser vivo tiene innato un deseo de sobrevivir y reproducirse, incluso las plantas. Las plantas no pueden defenderse de ninguna otra manera y tienen en sus componentes una serie de productos que cada vez me interesan más, que son los antinutrientes, ¿no? Todo ser vivo necesita defenderse del medio para poder cumplir su misión, que es, de alguna manera, trasladar sus genes a otra generación. Sin duda, lo veo muchísimo en los niños y no me cansaré de decir que los niños son una manera maravillosa de entender cómo podemos, qué mecanismos cognitivos y psíquicos existen en los adultos. Lo veo en los niños el hecho de que en muchas ocasiones una de las manifestaciones de la violencia tiene como origen el deseo de mostrar poder. Creo que es otra cuestión innata en nosotros, el deseo de mostrar poder sobre otras realidades. Mi colegio está en un ambiente, en un entorno rural, y hay muchos seres vivos en el patio, ¿no? Empezando por lagartijas hasta todo tipo de bichos y demás, ¿no? Y en más de una ocasión y en más de dos se ve a los niños maltratar o directamente matar un animal. Para mí es muy significativo el hecho de que haya muchas personas, muchos niños, que en absoluto harían daño a un animal, y muchos otros que sí que lo hacen de una manera, no sé, sin ningún tipo de prejuicio, y como parte de una rutina en la que ese acto les produce a ellos un disfrute, ¿no? O un placer. Y desde mi perspectiva es una manera de disfrutar del poder que puede tener un niño sobre una realidad tan tremendamente valiosa como es la vida de otro ser. Es algo que va creciendo con el paso de los años y no quiero decir en absoluto que un niño que de pequeño mate, por ejemplo, lagartijas por entretenimiento o maltrate otro tipo de pequeños animalillos o animales más grandes, de mayor tenga que ser violento. Pero recuerdo perfectamente a un psicólogo que trabajaba exclusivamente con personas víctimas de abusos y de violencia, y él decía que estadísticamente tenía, no sé si eran estudios suyos o estudios de otras personas, estadísticamente la persona que maltrataba a otro ser humano, en un grandísimo porcentaje de casos había maltratado primero animales. Esto no implica el hecho de que quien maltrate animales después maltrate al ser humano, ¿no? Pero una cosa no implica la otra. Pero sí que hay una correlación.
Entonces, estamos jugando con ciertos conceptos que creo que son biológicamente innatos, como es el instinto de supervivencia, como es el demostrar poder, muchas veces necesario en la naturaleza para poder reproducirse, el disfrute del ejercicio de ese poder. Y según nos vamos haciendo mayores, llega un momento en el que, bueno, pues la socialización, el miedo al castigo, el hecho de que está tipificado como un delito y que por otro lado también nos vamos dando cuenta y aprendemos que empatía y sentir por el sentir del otro, etcétera. Bueno, pues todo esto se va de alguna manera apocando y haciéndose cada vez más pequeño y por supuesto más manejable, ¿no? A menos que tengas algún tipo de trastorno. Cuando yo veo actos de violencia desmesurada, como puede ser, por ejemplo, lo que vemos hoy en día en la tele, pero que vamos, que es algo cíclico, porque cada X tiempo hay un conjunto de personas que salen con cualquier tipo de pretexto a ejercer esos actos violentos, lo que estoy viendo son personas que son capaces de generar violencia y que no tienen filtros y que no tienen criterio o capacidad de reprimir inhibir ciertas cuestiones innatas, ¿no? Cuando yo, y creo que la inmensa mayoría de la sociedad, no sería capaz de llegar y quemar una moto de alguien, romper un escaparate de alguien, romper un coche de alguien, porque sí, o por tus motivos, ¿no? Pero como un acto contra un bien que tú eres consciente, si te preguntan en frío que ese puede ser el vehículo para ir a trabajar, o ese puede ser el escaparate, evidentemente, imagínate el trastorno que puede generar, etcétera. Al final dices, bueno, yo no sería capaz de hacerlo y yo mi furia la dirigirá de otra manera. Yo creo que la inmensa mayoría de la población su furia la dirigirá de determinada manera, ¿no? Una manera mucho más sobria y una manera mucho más civilizada. Pero ¿qué ocurre? Que efectivamente hay personas que tienen gusto por la violencia. Una de las cosas que en artes marciales se aprende es que antropológicamente esa violencia que está en el ser humano puede ser convertida en ritual a través del arte marcial. Y por eso se dice que las artes marciales son positivas para aquellas personas que son violentas por naturaleza. Yo es algo que no tengo comprobado empíricamente, pero sí que es verdad que las artes marciales son una ritualización de la violencia innata y que de alguna manera puede ser un ámbito en el que tú manifiestes esas cualidades violentas que tienes como ser humano y de esta manera no manifestarlas en otras. Insisto que es una cuestión que se dice y se enseña así, pero que normalmente yo no he visto mucho. De hecho, para mí las artes marciales en el 90% de los casos están mal enfocadas y entonces son amplificadores de la mierda que uno trae. Pero sí que es interesante la reflexión, ¿no? Crear un espacio donde se ritualiza la violencia y de esta manera evitas sacarla fuera en otros ámbitos donde te pueden generar más problemas, ¿no? La violencia tiene un componente físico, absolutamente físico, y eso se ve también muchísimo en los niños cuando se enfadan, el gesto de tirar, de golpear, eso se ve, y en los adultos descontrolados también se ve. Y tiene un componente completamente interno, emocional, de una rabia que no sabes gestionar y con la que no puedes dialogar internamente, y por eso genera actos externos como canal de salida. La violencia en un ámbito concreto se puede combatir con amor.
Pero la violencia, cuando está descontrolada, solamente se puede reprimir con más violencia. Para extirpar la violencia de un ser, desde mi punto de vista, el antídoto es el amor. Sin embargo, cuando la violencia se manifiesta socialmente, cuando la violencia se manifiesta ya externamente en un individuo, muchas ocasiones, para evitar un mal mayor, uno se acoge a un mal menor y ejerce violencia para controlar esa situación. Es una violencia con una cualidad completamente distinta. Y hay muchos ámbitos en los que una persona puede ejercer violencia que van más allá de la violencia física o la violencia de romper algo o la violencia de destrozar algo. Hay muchas veces que la actitud para con otros es un acto de violencia. Tu comportamiento en tu puesto de trabajo, tu comportamiento en tu casa, tu comportamiento con tus hijos, tu comportamiento con tu pareja, tu comportamiento con tus padres, puede encerrar muchísima violencia sin llegar en absoluto a una manifestación externa que tenga que ver con golpear, con vocear o con insultar. Es un tipo de violencia muchísimo más sutil. Pero al final es una manifestación más de esa capacidad biológica de generar una fuerza hacia el exterior con capacidad destructiva. Creo que es muy interesante que una persona analice el origen de la violencia que le atrapa. Porque si uno se pone a pensar en los diferentes aspectos de su vida y en los diferentes ámbitos de su vida, probablemente se sorprenda cuando vea que ciertos actos rutinarios en sus diferentes entornos son actos violentos a un nivel sutil. Una vez que descubras en qué ámbitos de tu vida estás ejerciendo violencia, aunque sea de una manera sutil, es muy interesante ir hacia atrás y descubrir la semilla que genera esa sensación y que genera ese conjunto de acciones, sutiles pero violentas. Y extirparlo en ti es un camino de limpieza, de purificación, o como dirían los japoneses, de misogi. Y probablemente haya un vínculo muy estrecho entre esas semillas que hacen que florezcan actos violentos, manifiestos o sutiles, con muchas enfermedades que nuestro cuerpo va generando y va padeciendo. Estoy seguro. Entonces la invitación es a esa reflexión, buscar en qué ámbitos de tu vida manifiestas violencia, en un sentido no de romper, si es de romper pues ya lo tienes claro, ¿no? Sino a nivel más sutil, de decir, ostras, yo no me había dado cuenta, pero efectivamente. Y una vez que localices, echar para atrás y buscar la semilla del mal. Busca. Un abrazo, no muy fuerte que os rompo.